chicos, ¿cómo están? En estos días, los días pasados, habíamos estado trabajando en unos test de los cuales tienen que ver con, eh, digamos que, cuestiones básicas a la nutrición. Les hablaba acerca de los macronutrientes. Básicamente lo que hicimos fue subir unas imágenes y ustedes intentaban pues clasificarlos de acuerdo al tipo de macronutriente. Si era una proteína, si en su mayor aporte era un carbohidrato o era una grasa. Entonces nosotros evaluamos pues lo que ustedes han contestado. Hoy lo que quiero básicamente es como dejar claro pues el tema para que ustedes entiendan las cosas más básicas, ¿sí? Primero vamos a hablar acerca de qué son los macronutrientes. Bueno, básicamente los macronutrientes son aquellos nutrientes o los tres principales nutrientes que aportan la mayor parte de la energía a nuestro cuerpo. Entonces los clasificaremos en esos tres. Primero son las proteínas, posteriormente están los hidratos de carbono o carbohidratos y por último estarán los lípidos o grasas. De acuerdo al tipo de alimento, nosotros vamos a clasificarlo en alguno de esos tres macronutrientes dependiendo de cuál es su mayor aporte energético. Vi por ahí muchas confusiones. Es algo normal porque pues digamos que muchas de las personas que nos ven apenas están como iniciando en ese proceso de aprendizaje de lo que es la nutrición. Entonces básicamente les voy a dar algunos tips para que ustedes sepan clasificar los alimentos según su mayor aporte energético o clasificarlo como macronutriente. Vamos a iniciar con las proteínas. Posteriormente pasamos con los carbohidratos y de último vamos a dejar el grupo de las grasas. En las proteínas, básicamente lo que te voy a decir acá es algo muy a nivel superficial, ¿sí? Vamos a hablar muy sencillo para que ustedes nos entiendan bien de qué les estamos hablando. Y pues lo que vamos a decir básicamente de las proteínas es que digamos que son uno de los principales macronutrientes que utilizamos en nuestra dieta. Nos sirve como constructor anabólico. Eso es, digamos, nos ayuda a nuestro cuerpo en el metabolismo, en el sintetizar muchas otras proteínas que necesitamos para vivir normalmente. Digamos que para un deportista es esencial consumir proteína porque estos van a ser como los ladrillitos que van a construir posteriormente nuestra masa muscular o va a ser el mantenimiento de la masa muscular. Por eso se recomienda tanto que cuando tú eres un deportista te concentres mucho en el consumo de proteína, que mantengas tu consumo de proteína muy al margen de lo que debe ser y mantenerlo de la manera más óptima posible. Dentro de las proteínas podemos encontrar varios grupos, pero digamos que los principales son los productos animales. ¿Cómo hago yo para clasificar de forma fácil una proteína? Muchachos, básicamente es todo lo que provenga de los animales, ¿sí? Su carne, que es la principal proteína, sus derivados, por ejemplo la leche, el queso, ojo porque no todos los quesos aportan mayormente en proteínas, hay quesos también que son grasos, pero digamos que dentro del test lo que hicimos fue enfocarlo hacia los quesos no grasos, ¿sí? Recordemos que el queso es fabricado a partir de la leche vacuna o de algunos otros animales, pero lo importante es que ustedes entiendan que estamos hablando en este momento de alimentos no grasos. Carne no grasa, queso no graso, yogur no graso, todo este tipo de alimentos que provienen de productos
animales, pero que han sido procesados con el fin de eliminar esa parte grasa. Entonces, digamos que así a grandes rasgos, no nos vamos a involucrar más, sino vamos a decir que las proteínas básicamente provienen de animales. También existen algunas proteínas vegetales, pero no voy a entrar como en digamos, como en esa discusión de qué son proteínas vegetales, qué son proteínas animales, por qué las proteínas animales son completas y las vegetales no. Todavía no nos vamos a incorporar digamos, en ese asunto que es un poquito más complejo. El segundo, que es los carbohidratos. En los carbohidratos, ¿qué podemos decir? Básicamente también se pueden clasificar en grupos, por ejemplo, como son los cereales y los almidones, las legumbres, que también es otro grupo, y lo que es frutas y verduras. Las frutas y verduras entran dentro del grupo de vegetales. Todo lo que sean frutos, siempre y cuando no sean frutos secos, todo lo que sean frutos y verduras van a ser clasificados como carbohidratos, porque su mayor aporte lo hacen en carbohidratos. Cabe resaltar que en este grupo, el grupo de los vegetales, es muy interesante, que aportan muchos nutrientes y son muy bajos en calorías. Entonces, para una dieta en un déficit calórico es importantísimo que tú mantengas este grupo de carbohidratos, que la mayor parte de la energía tú la obtengas de ahí, porque es muy interesante esa parte. Me aporta mucho a la parte nutritiva, y digamos que me va a bajar mucho el nivel calórico. Entonces eso es muy importante saberlo. La otra parte, que son las legumbres, bueno, es interesante aclarar que las legumbres poseen una parte carbohidrato, una parte proteína, que también es muy interesante y muy aprovechable, pero digamos que su mayor aporte calórico es netamente como carbohidrato. Si tú miras, por ejemplo, las lentejas, si tú miras, por ejemplo, el frijol, el garbanzo, la arveja, todas estas legumbres, tú las miras y miras su tabla nutricional, y te vas a dar cuenta que el mayor aporte lo hacen en carbohidratos. Sí tienen una parte importante en proteína, pero no alcanza a ser lo suficientemente grande como para que se consideren proteínas como son las proteínas animales. Hay excepciones, por ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe, por ejemplo, que el cacahuate lo consideran como un fruto seco, y el cacahuate es una legumbre. Pero digamos que esa es una de las excepciones que existen. A pesar de que el cacahuate o el maní es una legumbre, su mayor aporte energético lo produce lo hacen las grasas. Entonces, digamos que el cacahuate a través del tiempo se ha venido clasificando como un fruto seco, a pesar de que es netamente una legumbre. Bueno, y ya por último, para terminar con el grupo de los carbohidratos, se encuentran lo que son los almidones y los cereales. Digamos que este es el grupo un poquito más controvertido, porque digamos que es el grupo de los carbohidratos más peligrosos. ¿Qué tenemos por decir de los almidones y los cereales? Pues básicamente es un grupo, digamos, que el ser humano empezó a consumir mucho más tarde en su etapa adaptativa. Después de que empezaron o aprendimos a cultivar, cultivamos precisamente o conocimos los beneficios del trigo, de la avena, del maíz, aprendimos a procesarlos, y con eso empezamos, digamos, que a alimentarnos. Pero digo que es un grupo un poco peligroso. ¿Por qué? Porque digamos que es el grupo de los carbohidratos que más tendemos a consumir, y es el que menos beneficios me puede aportar, ¿sí? Bueno, digamos,
Cuando yo soy una persona que necesito tener un superávit calórico en una dieta de pronto para musculación, un fisiculturista, eh, en fin, o un deportista en donde necesita alimentarse y consumir muchas calorías al día, de pronto le puedo sacar mayor provecho. Pero digamos que hay que tener mucho cuidado, muchachos, con este grupo cuando estoy en un déficit calórico, porque me aporta muchas calorías y de pronto no me nutre tanto como lo harían, por ejemplo, el grupo de las frutas y verduras, de los vegetales. Entonces, bueno, ya les nombré algunos. Ahí se encuentra la avena, se encuentra el maíz, se encuentra el trigo, todos sus procesados también, las harinas, eh, y pues nada, o sea, sí hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que sea un alimento malo, hay que sacarnos eso de la cabeza. No existe ningún nutriente malo, solamente es saber qué porción o saber cuánto necesito yo al día. Eso es, el exceso es lo que me lleva a mí al lugar en donde no quiero estar. Entonces eso hay que aclararlo. Y por último ya, para terminar con macronutrientes, vamos a hablar de las grasas, las cuales son un grupo bastante interesante. Mira que digamos que las grasas son el único macronutriente que nos llegan a aportar 9 kilocalorías por cada gramo. Hay que recordar, por ejemplo, que tanto las proteínas y los carbohidratos me aportan 4 kilocalorías por cada gramo de aporte nutricional. Entonces, cuando hablamos de las grasas y decimos que nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo, la gente normalmente dice, uy, no, o sea, no vamos a consumir grasa, eso es dañoso, y no es cierto. Como les dije ahorita, no hay ningún macronutriente que sea malo. Su exceso es lo que me lleva al lugar digamos a las patologías que me pueden producir un alimento. Las grasas son muy importantes a nivel metabólico, realmente son muchos beneficios que yo puedo sacar de este macronutriente, porque hay muchos, digamos que muchos procesos metabólicos, digámoslo así, hay muchos procesos metabólicos que yo puedo, o sea, que aprovechan a los lípidos para poder sintetizar. Entonces, por lo que podemos hablar es acerca de los beneficios de las buenas grasas, de las grasas buenas, y de pronto limitar un poco el consumo de lo que se conoce como la grasa mala. Normalmente pues asociamos a grasa buena la grasa monoinsaturada. De todas formas, como les decía, es importante que consumamos todo el grupo de grasas, pero concentrarnos mucho en las grasas monoinsaturadas nos van a ayudar mucho a evitar de pronto patologías a edades tempranas o de pronto a edades avanzadas. Alimentos que sean grasos, bueno, básicamente tenemos los aceites buenos, digámoslo así, los podemos clasificar por ejemplo como aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola. El aceite de oliva es muy interesante, el extra virgen, es muy interesante, le podemos sacar mucho provecho. Está la otra parte, el otro grupo que son los frutos secos. Ahí, bueno, tenemos la almendra, la nuez, el anacardo. Les hablaba de las propiedades que tiene el cacahuate, que es una legumbre, pero hoy en día pues es muy habitual encontrar en los libros de nutrición que lo clasifican también como un fruto seco por sus propiedades como macronutriente. Otro dato interesante, por ejemplo, que veía en los test, vi que muchos clasificaban el coco dentro de digamos que dentro de los carbohidratos, pero ojo, porque hay algunas frutas, sobre todo en el caso de frutas tropicales, que de hecho no sabemos y son alimentos grasos. El coco es una de ellas. De hecho, el coco es considerado en muchos libros de nutrición como un fruto seco. Entonces es algo que normalmente no sabemos. ¿Cómo así que el coco es un fruto seco? Sí lo es.
Está el aguacate, que es otra fruta también que se produce mucho en América y de hecho es un alimento graso. Entonces muchachos, pues tenemos bueno, aceites, tenemos frutos secos, básicamente podemos clasificar también algunos tipos de alimentos procesados, pero que yo creería que no son la mejor opción. Por ejemplo, las grasas trans, los productos procesados, productos grasos ya no, ese tipo de productos grasos no se los recomendaría, porque de hecho son, digamos, está comprobado científicamente que son las grasas o lípidos que pueden producir patologías tanto en edades tempranas como avanzadas, y de hecho se ha encontrado evidencia también de que son aceites o productos cancerígenos. Entonces digamos que no nos vamos a meter mucho en este tema. Y nada, a nivel general, muchachos, eso era lo que quería hablarles hoy, para conocer, pues básicamente tener como una idea de cómo clasificar nuestros alimentos dentro de su macronutriente como aporte energético. Ya sabemos entonces, estudienlo muchachos, vean mucho las tablas nutricionales cuando ustedes vayan a consumir un alimento, vayan aprendiendo. Es interesante que ustedes mismos, si quieren aprender acerca de este mundo que es la nutrición, que es un mundo tan bonito, lo vayan haciendo como propio. Empecemos ya pues a ir hacia la parte un poquito más técnica, y en los próximos videos les estaré comentando entonces cómo va a ser o de qué temas vamos a hablar de acuerdo a lo que ustedes nos hicieron, nos retroalimentaron sobre temas de nutrición que querían tocar. Entonces nada muchachos, me despido, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Si no nos conocen, díganle a sus amigos, mira, aquí está este chaval. Entonces nada, suscríbanse a mi canal de YouTube, también lo acabo de lanzar, y nos vemos en el próximo video.